Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. De octubre del 2024, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Póngase en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédese en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Lucas capítulo 10, versículos 1 al 12. Es un evangelio bastante extenso por la doctrina y sobre todo porque es un evangelio bastante misionero. Jesús designa a otros 72 y los envía de dos en dos a todos los lugares donde él pensaba ir. Y les da ciertas recomendaciones, les da como ciertas normas que ellos deben de tener cuidado en toda su vida misionera. Yo quiero hacerte referencia de algunas que son muy importantes. La primera, la necesidad de rogar al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, porque la mies es mucha y los operarios son pocos. El santo cura de Ars tiene una oración muy bonita, que es una oración sacerdotal, que es compuesta por él. No sé si de pronto la has escuchado en algún momento, donde dice: te ruego por el sacerdote que me bautizó, por los sacerdotes que perdonan mis pecados, por aquellos a cuyas misas he asistido y asisto, por los que me guarda un motivo de gratitud. Rezar por los sacerdotes es una necesidad, y yo pudiese decir que más bien es una obligación de nosotros como cristianos, rogar al Señor por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Estamos pasando por situaciones muy difíciles, donde el sacerdocio, la Iglesia como tal, el Papa, los obispos, los sacerdotes, yo no sé si estaríamos en crisis, porque es que las crisis que ha pasado la Iglesia no es de ahora, de estos siglos. La Iglesia ha pasado crisis desde sus comienzos, desde sus orígenes. Podemos pensar y recordar las palabras de Jesús: por mi causa los perseguirán, los matarán, los llevarán a tribunales, algunos de ustedes los azotarán, los meterán en la cárcel. Y hay una parte del Evangelio donde dice: el que persevere hasta el final se salva. Por mi causa les va a ocurrir todo eso. Por lo tanto,
La crisis de la iglesia no es algo que sucedió ahorita. No, eso está desde los comienzos, desde la historia, desde el mismo inicio, desde la misma llamada que Jesús les hace a sus discípulos. Pensemos, por ejemplo, en la primera crisis. Uno de los más cercanos a Jesús lo vende, lo traiciona. Por lo tanto, si eso ocurrió desde los primeros días, los primeros años, imagínate, a lo largo de tantas épocas, más de 2000 años, para ser un poco más exactos, 21 siglos, cuántas crisis ha pasado la iglesia. Y nosotros como iglesia, porque es que la iglesia no solamente es el Papa, los obispos y los sacerdotes, la iglesia somos todos los bautizados. Recuerdo las palabras del Papa Benedicto XVI, los sacerdotes son como un avión. ¿Cuántas veces va un avión de un lado hacia el otro? ¿Cuántos vuelos hace? ¿Y a quién le interesa cuántos vuelos hace un avión? A nadie. Pero si el avión se cae, por semanas, por meses, el noticiero siempre estará como titular el accidente y a ver de dónde sacan la caja negra para poder saber el motivo y la razón. Entonces el Papa decía, asimismo son los sacerdotes. ¿Cuántas obras, cuántas buenas obras, cuántos sacerdotes hay que se juegan el todo por el todo? Yo pienso, por ejemplo, en esta pandemia, aquí en Quito, donde yo vivo, tantos sacerdotes que estuvimos y seguimos ahí acompañando a los enfermos y sin miedo a un contagio, sin miedo. Bueno, el miedo es parte de la humanidad, pero el más importante era el celo por salvar esa alma. Y por ello no nos han dado un trofeo, por ello no nos han felicitado, por ello no nos han sacado en la televisión o han dicho esto, lo otro, no. Pero si de repente alguno de nosotros se equivocara o metiera la pata, pues siempre seríamos motivo de noticia. En este Evangelio el Señor nos invita a orar por los sacerdotes. Te invito que hoy día reces al Señor por el sacerdote que te bautizó, por el sacerdote que de pronto tienes ahí cerquita de tu casa porque vives cerca de una iglesia, por el sacerdote que te ha dado los sacramentos y por qué no pedirle al Señor desde ahora por ese sacerdote que estará al lado tuyo cuando ya estés en el último suspiro para entregar tu alma a Dios. Que nuestra oración sea siempre por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Te invito a hacer una oración hoy. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.